Vamos a conversar de política. En los últimos años el senador del PPD, Eugenio Tuma, se ha convertido en uno de los críticos de las políticas públicas sobre el conflicto mapuche, zona que él conoce bien, precisamente la representa en el Congreso. Y hace algunos días el parlamentario señaló en un foro continental sobre pueblos originarios que mientras el Estado chileno continúe soslayando el origen del conflicto indígena, no habrá soluciones de fondo ni pausas a la criminalización de los mapuches. Vamos a conocer más sobre esta opinión y hablar de temas, por cierto, de contingencia también. Nos acompaña el senador Tuma. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Sebastián, ¿cómo está? Un saludo, amigas y amigos televidentes. Senador, esta experiencia que usted tuvo de participar en el Parlamento indígena hace algunos días atrás, ¿qué sensación le dejó conocer esta realidad desde el punto de vista precisamente de quienes son el centro de atención en estos temas? Bueno, creo que el mundo indígena en los distintos parlamentos del mundo y particularmente en Latinoamérica está teniendo una presencia significativa, como también están teniendo mucho más relevancia sus temas, los temas que le preocupan a los pueblos originarios, y están levantando materias reivindicatorias que son muy justas por el atropello que los estados han hecho a los pueblos originarios, particularmente el Estado de Chile. En Chile y con los mapuches se ha ensañado desde el punto de vista de cómo se quedó con sus tierras, cómo atropelló sus derechos, su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, y ahora el mundo indígena sigue insistiendo en que el Estado de Chile le debe una disculpa, le debe pedir perdón, y no solamente eso, sino que debe reparar el daño causado. Mientras no se repare el daño causado, difícilmente vamos a resolver los temas que tienen que ver con la región de la Araucanía, los temas de violencia, la preocupación ciudadana y la preocupación de todo el país respecto de cómo resolvemos el llamado conflicto indígena. Hecho el contraste entre los mapuches y el resto de las etnias a nivel latinoamericano, ¿usted cree que Chile está manejando mejor o peor el tema indígena en comparación a otros países? Yo creo que Chile está bastante atrasado de cómo se acerca al mundo indígena. Chile no tiene una política de reconocimiento. No digo solo constitucional, estoy diciendo reconocimiento de la existencia del pueblo mapuche, de reconocimiento de que somos un país con la diversidad, de reconocernos diversos. En la cotidianidad. En el diario de vivir. Claro. Entonces es un tema cultural y tiene que ver también con políticas públicas para conocer la verdad. Nunca un gobierno va a ser posible acompañar políticas públicas que reparen el daño si no va acompañado también de un respaldo y un apoyo a la opinión pública. La opinión pública no es favorable en este minuto en pagar la deuda histórica del mundo indígena porque no conoce. No conoce la historia. A nosotros nos enseñaron solo que los mapuches existían, pero desde la perspectiva de quien escribió la historia, de los vencedores, no de los vencidos. Y el país necesita conocer la verdad. Y de esa manera buscar un camino de reconciliación, y de esa manera vamos a tener paz social. Y quienes estaban en el Parlamento Indígena de América, en este evento que se realizó en Nicaragua, ¿qué visión tenían ellos del conflicto mapuche acá en Chile? Bueno, están conectados con sus demandas, conocen de los temas del mundo indígena, y esperaban que Chile también avanzara tanto como están avanzando ellos. ¿Hay una mala imagen de la manera en que está Chile abordando el tema? No hay buena imagen en realidad del Estado de Chile. Y yo diría que es una crítica no solamente a este gobierno, a todos los gobiernos desde la historia, desde que se instala el Estado de Chile en la Araucanía. Y creo que tenemos que ir al fondo del tema y tenemos que reconocer el daño y tenemos que establecer políticas que les permitan a ellos sentirse parte de esta nación y el resto de la nación reconocerlo como una cultura diversa, entenderlo. Para nosotros un árbol puede significar tantas pulgadas de madera, pero para los mapuches el árbol tiene un significado muy especial y distinto, y tenemos que compartir eso y reconocerlo y aceptarlo. Todavía no se ha aceptado una visión distinta. Oiga, senador, y ya que estamos hablando precisamente de relaciones, de entenderse, del diálogo, usted tuvo la oportunidad también de conversar, tengo entendido, con parlamentarias bolivianas, ¿no? Estaba presente ahí una delegación importante del Parlamento boliviano. ¿Qué tal ese diálogo considerando el momento por el que pasan las relaciones entre ambos países? Bueno, creo que cualquiera hubiese pensado que iba a ser tenso, distante, pero al contrario, lo que no pueden hacer los gobiernos lo pueden hacer los parlamentos. La diplomacia parlamentaria reemplaza un acercamiento más personal. Y yo tuve un buen feeling con la delegación, con todas las delegaciones, pero en particular con la delegación de Bolivia. ¿Por qué tanta buena conexión? Porque me acerqué a ella, porque simpaticé mucho con una admirable mujer que es no vidente. Y es no vidente y es presidenta del
el grupo indígena de Bolivia, y Bolivia siente que está muy bien representado con esa delegación. Y ellas sienten, levantando la bandera de Evo Morales también respecto de su aspiración de tener mar y soberanía de mar, pudimos concordar que no era la instancia. Ese nivel de discusión en el Parlamento Indígena de Latinoamérica no es la instancia. ¿Ellas llevaban la idea de exponerlo ante el Parlamento? Llevaban la idea, pero la verdad es que primó la unidad, el sentido de unidad del mundo indígena para elaborar sus banderas y no la división. Porque ahí también estaba la delegación peruana, y la delegación peruana también tenía una opinión similar a la mía respecto de que no era la instancia. El presidente de la Asamblea del Perú también conciliamos en eso, hicimos un consenso respecto de que no era necesario llevar ese tema a esa instancia. Los problemas que tiene Bolivia, o que cree tener Bolivia con Chile, son un tema de resolución bilateral entre Chile y Bolivia, y no con otras instancias. Ahora, ¿qué visión tenían ellas? Y esto es interesante respecto a la manera en que Evo Morales está abordando ahora, en este momento en particular, el conflicto con Chile, o su demanda marítima más bien, de llevarla a La Haya, por ejemplo. Bueno, ellas son incondicionales de Evo Morales, incondicionales de seguir levantando la bandera hasta el final, así me lo dijeron. ¿Estaban de acuerdo con ir a La Haya, entonces? Están de acuerdo con ir a todas las instancias internacionales. Lo que a mí me extrañó es que no lo hicieran en esa instancia donde estábamos con el mundo indígena. Y no lo hicieron porque tuvimos un acercamiento y hubo una convicción de que si lo hacían íbamos a crear más divisiones entre los indígenas que unidad. Y era muy importante la unidad del mundo indígena frente a sus demandas que son casi comunes, que tienen que ver con tierra, con derecho al agua, con derecho a la cultura, al medio ambiente. Esos temas son comunes. Entonces, introducir una división entre los parlamentos indígenas que plantean temas tan específicos entre diferencias que puede tener un país con el otro, creo que no era el propósito, y así lo entendieron, y gracias a eso salimos con muy buenas conclusiones de ese Congreso Indígena, y pudimos mostrar unidad al mundo cuando se piensa en los pueblos originarios. Senador, lo quiero llevar a temas contingentes ahora. Esta mañana se realiza la proclamación del Partido Socialista, del PPD, de la expresidenta Michelle Bachelet, ya como oficializando su candidatura. ¿Qué le pareció el discurso de la exmandataria? Bueno, fue un discurso macizo, un discurso estadista, con mucho contenido de emociones, pero también con mucho contenido de fondo respecto del desafío que ella y el país y los chilenos tenemos para el próximo gobierno, que tiene que ver con reformas mucho más sustantivas de todas las reformas que nunca se han hecho después de la dictadura. Tiene que ver con una reforma a la Constitución. Se aplaudió de pie a la presidenta. Todo el gimnasio republicano, había una cantidad impresionante de jóvenes, muchachos, mujeres, y todos con mucho entusiasmo, pero cuando habló de la reforma educacional hubo mucho aplauso, pero cuando habló también de las reformas tributarias también hubo aplauso, pero cuando habló de la reforma constitucional se puso de pie todo el gimnasio. Eso significa que la presidenta no va a venir a marcar el paso, viene a hacer algo distinto, viene a hacer un gobierno diferente, un gobierno para el desafío de ahora, y el desafío de ahora tiene que ver con cumplir las expectativas que la gente tiene. Y fue muy clara la presidenta, porque le dijo al mensaje que dio, es que no basta que lo elijan a ella. Ella necesita, para hacer esas transformaciones, un parlamento de mayoría. De eso le iba a preguntar, porque estas reformas son complejas en términos legislativos, o sea, requiere de un apoyo parlamentario. No es muy osado de quizás hacer estos compromisos cuando quizás llegado el momento de gobernar, si es que sale elegida, llega al parlamento y no tenga cómo hacerla. Fue muy honesta la posición de ella, porque ella dijo, mire, no basta con elegir a la presidenta de la República. Ella estableció de que para hacer esos cambios necesita una mayoría parlamentaria y una mayoría significativa. Es tan difícil lograr una mayoría significativa en un sistema binominal. En términos numéricos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o en el Senado, tener esa mayoría significativa, ¿cuántos son? 4/7 estamos hablando al menos de 69 diputados. Ajá. Eso significa que hay que doblar en al menos 9 distritos. Elegir en cada uno, no tener doblajes por parte de la derecha, claro. Y que nosotros doblemos 9 distritos al menos. Y eso significa un empeño bastante, un desafío bastante difícil de alcanzar. ¿Pero se puede? Usted podrá lograr 2, 3, 4, 5, 6,
pero ya el séptimo nos cuesta, el octavo también, el noveno es mucho más difícil. Entonces, lograr 69 diputados o 9 distritos donde además doblemos es tremendamente difícil, a menos que la ciudadanía de verdad, si le da una gran mayoría a ella como presidenta para elegirla, ¿por qué no pensar de que puede dar una gran mayoría a los parlamentarios que la acompañan? ¿Esto quiere decir que las parlamentarias son tan o más importantes que las presidenciales? Es tan importante como las presidenciales. No basta elegir a la presidenta. De hecho, nosotros, el comando ya está preparando dos programas. Un programa con mayoría parlamentaria para hacer la reforma que tiene que ver con la educación, con la salud, con la reforma tributaria, con el tema de la igualdad, con el tema de las pensiones, la reforma de la AFP. Eso solo se puede hacer con mayoría parlamentaria. Si no hay mayoría parlamentaria, elegiremos a la Presidenta de la República y eso sí, no garantizamos absolutamente nada de que las cosas puedan cambiar de manera significativa si no cuenta ella con un parlamento de mayoría. Senador Tuma, muchísimas gracias por haber venido a CNN Chile para abordar estos temas. Gracias a ti, Sebastián. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. A ustedes los invito a que hagamos un alto. Volvemos de inmediato para seguir revisando más informaciones acá en CNN Chile.